Muy buenos días, muchas bendiciones a nuestra querida familia, quienes en este momento se conectan con nosotros para poder estar un día más en nuestra presentación mañanera de A Solas con Dios, estudiando las genealogías de la Biblia, los cuales nos están dando a nosotros un mensaje impresionantemente grande para nuestra generación, poniendo una visión retrospectiva al pasado, de cómo Dios actuó con las generaciones en el pasado. Nos da una vislumbre de cómo Dios actuará con las generaciones del presente y del futuro. Y esta mañana le damos la bienvenida y las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía con nosotros, por estar siempre pendiente de las cositas que compartimos y subimos. Y qué bueno que tú eres parte de esta gran familia. Buenos días a cada uno de ustedes. Un abrazo desde mi corazón, un abrazo desde Puerto Rico, un abrazo desde mi familia a todos a los que le agradecemos por haber tomado su tiempo de dar la felicitación de cumpleaños para mi hija, oraciones por mi familia, por mis padres, por mí, por la paciencia, ¿verdad? En los momentos que no podemos hacer transmisión para atender asuntos familiares y otras cositas que se suman. Y agradecemos a Dios porque todavía estamos en pie. Agradecemos a Dios porque todavía tú estás aquí y que podemos reunirnos en este nuevo horario un poquito más tardecito para beneficio de aquellos que han cambiado su hora y también tienen que tener su espacio de madrugar para conectarse con nosotros. Así que bendiciones a todos ustedes, un abrazo de verdad, definitivamente, y se lo digo de todo corazón, le doy un abrazo bien sincero. Mi hija me decía, wow mami, definitivamente tenemos una familia extendida. Y mi hija estaba muy emocionada al leer todos los comentarios y todas las felicitaciones que ustedes le enviaron a través de los diferentes medios, y se sintió que reconoció que verdaderamente somos una familia en Cristo, y que el que no nos podamos conocer todavía personalmente no nos quita este sentimiento y esa familiaridad y ese amor y esos lazos que nos unen perpetuamente. Y agradezco muchísimo que ustedes hayan hecho sentir bien a mis hijos, los cuales pues para mí, ¿verdad? Es bien importante de que ellos también se sientan parte de todo este movimiento de lo cual Dios nos ha llamado, y así ellos lo entienden y así ustedes lo han visto. Así que muchas gracias. Queremos en esta mañana orar por muchas situaciones y muchas condiciones de algunos de nuestros queridos hermanos, los cuales están pasando por momentos difíciles también y de enfermedad. Nuestra querida Carmen Lisboa, la mamá de nuestra querida Karen, y la suegra de José y Karen, quienes han sido, ¿verdad?, nuestros instructores en los ámbitos de salud. Durante este año la suegra tuvo un pequeño stroke y está en el hospital, así que pedimos a Dios oración por nuestra querida Carmen Lisboa, la mamá de nuestra querida Karen Salas, y agradecemos mucho sus oraciones, al igual que por todas las múltiples situaciones que se han estado escribiendo en nuestro chat de oración 911 y a través de nuestras páginas, hasta en lo privado. Hay algunas situaciones, ¿verdad?, que no se comparten, no se ventilan porque se ha pedido privacidad, pero sí solicitamos y Dios las conoce. Así que oramos esta mañana por ellos, confiando en que el Señor a cada uno va a atender su caso y su necesidad como si fuera único en el mundo. Oramos al Señor en esta hora. Y únete conmigo en este momento de oración y puedes compartir tu petición con nosotros para que juntos podamos orar al Señor. Padre Santo y bueno, esta mañana solo tú conoces cada corazón, qué inquietud o qué gratitud despertó el alma de cada uno de mis hermanos. Algunos pasaron una noche muy reparadora, otros pasaron una noche un poquito atribulada,
Otros pasaron una noche de preocupaciones, esperando el amanecer con prontitud para poder, Señor, conectarse contigo. Oh Señor, tus ojos no están mirando, no están distraídos mirando otras cosas. Tus ojos están puestos en tus hijos. Tú lo prometiste, sobre ti fijaré mis ojos. Y aunque nos parezca que estamos solos luchando con algo que nadie nos ve, nadie se preocupa, tus ojos están mirando con atención lo que está ocurriendo en la vida de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, y ninguna situación queda desapercibida o enajenada de lo que tú puedes hacer. Hoy yo quiero ponerte cada vida, cada situación, cada familia en tus manos, Señor, y que un rayo de luz y esperanza pueda acentuar la paz en los corazones de aquellos que se encuentran en tribulación, y que, oh Dios, tú puedas darle la garantía y la seguridad de que no están solos, que hay un Dios de amor que vela por ellos y que estará constantemente peleando para darle una victoria para siempre. Que así sea, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro esta mañana y que podamos, oh Dios, entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras leo las peticiones de oración que ustedes envían a nuestros diferentes medios, sobre todo en el chat de oración, en lo particular, en el Messenger, en el inbox de la página, puedo notar cómo siempre se acentúa la petición por la familia. Y así debe ser. Y mientras yo leía las peticiones que cada uno expone, particularmente por los hijos, por los nietos, por situaciones que se están viviendo en el matrimonio, por la inestabilidad económica que algunos están teniendo, otros la inestabilidad espiritual que se está viviendo en la familia, otro por la rebeldía de los hijos ante la fe, otros por situaciones de salud, otros por intervención, por un trabajo. Y yo digo, wow, Señor, yo sé que la mayoría de las personas que nos escriben son damas, y eso es lo peculiar de las damas. Las mujeres siempre están mirando y siempre piden a lo horizontal, no a lo vertical. Las mujeres siempre estamos pensando en todos los que están a nuestro lado. Siempre estamos mirando hacia el lado. La visión masculina es más centrada hacia el frente, hacia el punto que está delante, pero por eso los hombres pueden correr a mayor velocidad hacia el frente, porque ellos se enfocan en lo que está en la meta. Y eso también tiene su lado positivo, ¿verdad? Las mujeres nos movemos más lentos porque siempre estamos preocupadas por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por eso nuestras peticiones siempre van a lo horizontal, no a lo vertical. Y cuando veo nuestro énfasis y nuestra preocupación por lo que está a nuestro alrededor, entonces me pongo toda mi fe en lo que estamos estudiando sobre las genealogías y cómo la visión de Noé no fue tampoco una visión vertical. La visión de Noé fue una visión horizontal. Y de paso, cuando Dios le da las instrucciones a Noé, aún conociendo Dios el fin desde el principio, aún sabiendo Dios que solo se iban a salvar 8 personas, hace provisión de un arca para muchas más, porque así es la gracia divina. La gracia divina siempre va por más.
Y no es que el hecho de que Dios supiera que solamente iban a entrar 8, para que tú veas que el que Dios conozca el fin desde el principio no le resta a cada ser humano en poder tomar una decisión a favor de lo que Dios quiere para su vida. Y habían todavía muchas personas que pudieron haber entrado. Y hoy, a pesar de que he querido poder entrar, y ya el jueves pasado, que fue nuestra última clase, y agradezco, ¿verdad?, que ustedes tuvieron la empatía conmigo de pues ceder el viernes pasado para mi familia. Este viernes tampoco vamos a poder tener nuestra transmisión porque me estaré conectando con Australia. Ellos me solicitaron que por favor tuviera un tema para ellos a través de Zoom. Así iba a ser a la misma hora, a las 6 de la mañana. Así que yo voy a estar dando lunes, martes, miércoles y jueves corrido este tema que vamos a estar esta semana trabajando con la familia, con la genealogía de Noé. Así que desde ahora lo estoy advirtiendo que el viernes a las 6 de la mañana me estoy conectando con Australia. Hoy yo quiero tomar unos minutos. Yo voy a tomar el espacio de hoy y yo quiero que nosotros, en vez de hacer un análisis hoy de los nombres y la genealogía que los voy a estar compartiendo con ustedes en un diagrama para que ya lo tengan, yo quiero hoy analizar un poquito este capítulo 7 del Patriarcas y Profetas con respecto al diluvio, porque me llama la atención unos detalles muy interesantes, porque para mí no solamente es importante que ustedes puedan conocer la genealogía y los nombres, sino que en el caso específico de la genealogía de Adán y de Noé, que es la previa al diluvio, disculpen ustedes, me es importante que nosotros podamos hacer un análisis que cuál era el ambiente, cómo se describe el ambiente previo a la destrucción, a la primera destrucción que Dios hace por agua a esa generación. ¿Por qué quiero tomar tiempo para esto en el día de hoy? Porque recuerden que el Señor hace una alusión a los tiempos de Noé que iban a ser similares a los tiempos en el que nosotros vamos a enfrentar en el fin. Y es lo que nosotros estamos viendo. Y si tú quieres ver cómo actuó la gente, cómo se desencadenó las actividades previas a la destrucción, cuáles eran los pensamientos de la gente, cuáles fueron las decisiones de la gente, qué cosas se promovieron en aquel entonces. Si Dios hace una comparación de los tiempos de Noé con los nuestros, entonces es que van a haber unas cosas muy similares entre una y otra. Y hoy yo quisiera destacar algunas del capítulo 7 de el libro Patriarcas y Profetas. Hay muchas personas que aún no tienen este libro, quizás no puedan, ¿verdad?, tener la visión que aquellos que tienen el libro pueden hacerlo. Por eso quiero tomar el tiempo de destacar algunas cosas. Si aquellos que lo tengan, podemos entrar al capítulo 7. En el primer párrafo voy a destacar esto. Por ejemplo, en los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición. ¿Entiende esto? Había una doble maldición como consecuencia de la transgresión de Adán y el asesinato cometido por Caín. ¿Cuáles eran las dos transgresiones y estas maldiciones van corriendo? Pues mira, una era la desobediencia. Eso fue, la transgresión de Adán se llamó desobediencia. La de Caín fue asesinato. Fueron las dos cosas que comenzaron a marcar las genealogías que iban a ir corriendo después de ellos en el área del pecado.
Y a esto le sumamos que de los descendientes de Caín, de los pecados que fueron perpetuados, estuvo la poligamia. ¿Ok? Si vamos a ver, estos eran los pecados que se acentuaban en aquella época. Era la desobediencia a la ley de Dios, el asesinato, es decir, la violencia que se había estado generando, y lo que tenía que ver la corrupción del matrimonio a través de la poligamia. Otra de las cosas que quiero recalcar, que lo presenta aquí el libro, está en la página 79, en el segundo párrafo, dice, a mitad de párrafo dice, no deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron de negar su existencia. Por lo tanto, otra de las cosas que se destacaba en aquella época no solamente era la desobediencia a la ley de Dios, igual que nosotros, una creciente ola de criminalidad y de violencia, igual que la nuestra, una corrupción del matrimonio a través de la poligamia, igual que nosotros, sino que también dice aquí que las personas habían estado negando la existencia de Dios, es decir, se perdió la fe en Dios y comenzó a la gente a adorar la naturaleza, que es el próximo paso, que dice, adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto a Dios, al Dios de la naturaleza, es decir, que estaba el panteísmo, era una de las cosas. Y es interesante que en nuestro tiempo se está haciendo muy común esto, que la gente adore los astros, el sol, la luna, las estrellas, que posteriormente usted va a ver que la hechicería, la brujería, el espiritismo también tiene que ver con esto. La nueva era habla del potencial que hay en nuestro interior, de la fuerza que nosotros hay un Dios dentro de nosotros, se adora la naturaleza, la gente admira los conceptos de la naturaleza y la adora, pero se niega la existencia de Dios. Y dice que se construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos bajo la sombra de los árboles. Es decir, había un culto idolátrico, igual que en nuestro tiempo, donde las diferentes naciones, en vez de reconocer a Dios como el Dios creador y supremo para el cual le oran y le piden, sino que hacen templos, hacen estatuas, hacen ídolos, los ponen en lugares y enseñan a sus hijos a adorar. Ahí mismo en el capítulo 79, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo dice, los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación y como consecuencia se degradaron más y más. Y me parece extraordinario cómo lo mismo se ha repetido en nuestro tiempo. La gente prefiere adorar y admirar las creaciones propias de su imaginación. Y recuerde que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Según sea nuestro pensamiento, dice la palabra, así somos nosotros. En la página 80 dice la poligamia, en el párrafo 2, dice, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifiesta en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de la propiedad. Cualquiera que codiciaba la mujer o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza y los hombres se regocijaban de sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Y me llama también la
atención sobre esto porque en nuestro mundo se está pareciendo muchísimo a esto, como la poligamia y las tergiversaciones sexuales, la corrupción del matrimonio. Y yo quiero decirles esto. No es solamente el hecho de que usted tenga una sola mujer o un solo esposo. La poligamia va más allá, igual que el adulterio. Cuando Dios quiso ampliar, cuando en el Nuevo Testamento le hablaba a sus discípulos y a las multitudes acerca de los mandamientos que le preguntaban, y este mandamiento, dice, ustedes escucharon que en la ley decía no matarás, pero cuando tú hablas en contra de tu hermano, tú estás violando ese mandamiento, porque tú estás matando, tú estás matando el valor de tu hermano, tú estás matando su dignidad. Y dijo, y ustedes escucharon, no cometerás adulterio, pero yo les digo más. Todo aquel que codicie a una mujer o un hombre en su mente y en su corazón, ya adulteró. Entonces estamos viendo que no solamente se corrompe el matrimonio cuando tú añades una persona a tu lecho matrimonial, sino cuando tú lo corrompes llevando a tu mente y a tu corazón a alguien que no es tu esposo y no es tu esposa. Y una de las prácticas que se están proliferando muchísimo en nuestro tiempo es que el matrimonio, para disfrutar un poquito más del privilegio sexual que Dios le da al matrimonio, corrompen su matrimonio observando juntos pornografía. Y esto es algo que se ha hecho muy, pero que muy popular entre los matrimonios. Dicen, bueno, a nosotros no está mal, o quizás en el matrimonio uno necesita un poquito de estímulo. Y yo quiero decirte, cuando la Biblia habla de que nosotros tengamos lecho sin mancilla, a eso se refiere. Mancillar el matrimonio es cuando tú llevas otras prácticas y otras personas a tu lecho matrimonial para tú recibir placer. Y yo quiero decirle que la palabra placer en el matrimonio se ha sido tergiversada, porque aunque el matrimonio puede ser muy placentero, el placer no es cuando se satisface tus curiosidades sexuales o tus fantasías sexuales. Porque el matrimonio es para alabar a Dios. La Biblia dice que todo lo que tú hagas, sea que comas o bebas o hagas otra cosa, y otra cosa es la sexualidad. Todo lo vamos a hacer para la gloria de Dios. El sexo se hizo para nosotros entrar a un proceso de unidad profunda e íntima con nuestra pareja, llevando al punto máximo lo que es la unidad entre el hombre y la mujer, que es una representación del carácter de Dios. Y ya yo lo he explicado anteriormente, cómo Dios en el hombre puso toda la identidad de la justicia de Dios, y en la mujer toda la identidad de la otra contraparte del carácter de Dios, que es su misericordia. Y dice la palabra en el libro de Salmos que la justicia y la misericordia se besaron. Es decir, hubo una unidad, porque Dios no son dos entes separados. Dios es uno, dice la Escritura. Y Dios, que es uno, su carácter lo puso en dos seres, en un hombre y una mujer, cada uno con un sexo diferente, no con el mismo sexo. Y en el hombre el Señor diseñó toda la masculinidad y la diseñó como la justicia de Dios. Por eso está representado como el león de la tribu de Judá, que defiende su territorio. Sin embargo, la mujer Dios la presenta con toda su ternura y su amor en la fase de su misericordia, como mientras el león defiende, la gallina, es un ejemplo femenino que Dios utilizó para ilustrarse a sí mismo, la gallina protege mientras el león defiende. Me parece interesante cómo Dios hace unir dos lados opuestos de su carácter en el matrimonio. Y la sexualidad es en el punto máximo donde ese amor se genera. Y usted sabe lo que es nosotros rebajar nuestra sexualidad matrimonial, que debe ser sagrada, que debe ser un ejemplo en el que cuando los ángeles nos miren,
Porque usted no piense que usted hace sexo solamente en el cuarto y nadie lo ve. Usted está ante los ojos del cielo y ante los ojos de los ángeles. Y me pregunto yo si los ángeles tendrán que un momento dado mirar hacia el lado o tener que salir del cuarto obligatoriamente porque sus ojos no pueden disfrutar lo que Dios hizo para que fuera un deleite de amor hacia ellos mismos y de ellos mismos hacia Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos corrompido igual como lo corrompieron los descendientes de Sem y de Set, mejor dicho, aquí en este caso, que estamos hablando de esta genealogía, la genealogía de Set aprendió de los descendientes de Cam a corromperse. Y esto es algo muy triste en el que en nuestros tiempos nosotros como hijos de Dios tengamos que recurrir a las prácticas que el mundo señala como prácticas permitidas en el matrimonio porque somos matrimonio cuando Dios ha declarado que el matrimonio es de Dios. Y nosotros tenemos que mantener nuestros matrimonios elevados al nivel a donde Dios lo puso y no rebajarlo al nivel al que el diablo lo ha querido profanar. Recuerde que si hay algo que el diablo odia es el matrimonio, porque somos la imagen de Dios en esta tierra. El matrimonio es la representación de la imagen de Dios en esta tierra y el diablo lo que quiere es mancharla. Y nosotros, una de las cosas que ocurre en la época antediluviana es que el matrimonio se corrompió, se rebajó a niveles a los nuestros, porque las mismas cosas y prácticas que hacían los antediluvianos eran de tener no solamente poligamia con mujeres, tenían poligamias con hombres, había sexo entre personas del mismo sexo, igual que en nuestros tiempos, había animalismos y bestialismo, que eran uniones sexuales con animales. Todo ese tipo de prácticas se estaban haciendo donde se corrompió el matrimonio y la grandeza de donde Dios había puesto el amor. Porque el amor ahora es sustituido por la pasión, el deseo y el placer. Y eso es lo que mucha gente busca en el matrimonio, placer. Pero en el matrimonio hay mucho más que placer, hay deberes. No es placer, es deber, responsabilidades, respeto, ¿ok? Madurez. Y la palabra amor no la podemos rebajar al placer. No hay cosa más placentera que cuando tú estás con tu pareja y pudiste tener un momento de el gozo del, como yo le digo, el gozo del Señor, porque pudiste expresarle a tu pareja amor, no deseo, no corrupción, sino amor. Hay un placer en el que decimos, wow, qué lindo lo que Dios hizo para nosotros, pero no bajarlo a ese nivel. Entonces, estamos viendo cómo el diablo comenzó a crear todas estas situaciones para generar en Dios este rechazo hacia esta nación. Sin embargo, dice aquí que en medio de la corrupción reinante, ahora estoy leyendo la página 81, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años del diluvio, el Señor mediante un ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Y mientras la construía había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos, y los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma obtendrían perdón y serían salvos. Dice aquí, Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos que alcanzaron a oír las prédicas de Noé le ayudaron en la construcción del arca. Tremendo. Enoc también había sido advertido sobre este diluvio. Matusalén y sus hijos escucharon las prédicas de Noé
y ayudaron a la construcción del arca. Dice aquí, Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. Y esto es algo que también me llama la atención, porque cuando Dios va a preparar un pueblo para una destrucción, Dios sabe dar instrucciones claras y específicas. Dios no le dio instrucciones generales a Noé, Dios le dio instrucciones específicas. Esto es lo que quiero, 3 pisos, una ventana en un costado, una puerta en un lado. Entonces yo me pregunto, cuando nosotros leemos la Biblia con respecto a las instrucciones que Dios da del tiempo final, ¿nosotros las tomamos con la misma seriedad con que la tomó Noé o nosotros jugamos a esto? Cuando yo leo ahí en la Biblia, en el libro de Mateo, y dice, mira, y si te dicen que está el Señor en las cámaras, no vayáis. Y el Señor comienza a advertir, hay de aquellas que estén dando a luz para aquellos tiempos. Que no sea tu huida ni en día de reposo, ni en invierno, ni en sábado. ¿Usted no parece como que Dios le está dando una data específica de preparación a su pueblo? Yo creo que Dios sabe dar detalles de cosas importantes que a veces nosotros no le damos importancia. En la página 82 dice, en el párrafo número 2, dice, al principio pareció que muchos recibían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguas camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Y aquí me detengo. Hay un párrafo antes que ese que dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación y sus obras demostraban su sinceridad, así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Y esto es importante. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Y ahí es que dice, al principio pareció que muchos recibían la advertencia. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué los venció? Dice que los venció, estaban convencidos, algunos estaban profundamente convencidos a la amonestación que estaba haciendo Noé, pero terminaron por participar de aquellos que se mofaban, porque eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que ellos temieron. Y ahí vemos la presión de grupo. Y esto es algo que está haciendo también
muy notorio en nuestro tiempo. A veces queremos andar y estar bien con la mayoría. Y si la mayoría dice esto, es porque tiene que ser así. Y esto de nosotros dejarnos ceder por la presión, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo lo cree, porque eso es lo que se escucha por todos los medios, eso no significa que eso sea cierto. Y estamos viendo cómo la presión de grupo fue crucial en la decisión de los antediluvianos al tomar la decisión de no creerle a Noé. ¿Por qué? Porque no era lo que decían los científicos, los sabios de su tiempo, porque no era lo que decían los medios noticiosos, porque no era lo que todo el mundo aceptaba como cierto. Y en nuestro tiempo, hoy en día, si tú no estás con la mayoría, porque así es como se hace, así es como se explica, así es como se dice, así es como dice la ciencia, tú estás mal. Y lo triste es lo que dice aquí, que esta gente que una vez creyó en Noé y ayudó en la construcción del arca y en su casa, en lo profundo de su casa, decían, wow, yo creo que verdaderamente Noé tenía razón. Oye, y si es verdad, porque ese hombre siempre ha mantenido esa perspectiva, esa línea en su casa, en la privacidad de su casa, pero cuando iban afuera y trataban o mostraban un poquito de confianza en lo que Noé decía y acababa todo el mundo burlándose de ello, bueno, pues yo no quiero eso para mí ni para mi familia, yo no quiero que la gente se burle de mí ni piensen de que yo estoy tan loco como él, yo pienso que él puede ser que tenga razón, pero puede ser también que no la tenga, así que me voy a mantener en esta posición neutral. Y cuando tú comienzas a cambiar la fe por la incredulidad, tú te puedes convertir en el peor burlador, peor que aquellos que nunca creyeron desde el principio. Y es una cosa interesante que dice aquí, que cuando nosotros, mejor, dice la Biblia, mejor es no haber conocido que haber conocido y haberse apartado. Porque cuando tú una vez confiaste y ahora quieres demostrar que ya tú no estás con eso, tú te haces peor para poder demostrar lo contrario. Hay aquí un dato interesante que dice, no todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formar una concepción más clara del ser divino. No era que eran idólatras que tenían dioses ajenos o, como decirte, deidades paganas. No, tenían deidades representativas de Dios y decían de que esto era una manera para que el pueblo formara una idea de la concepción clara de quién era Dios. Y esto se me parece a nosotros, porque muchos cristianos dicen, bueno, idólatras son los budistas que le adoran a Buda, a los de Confucio que adoran a aquel y aquella otra nación que tiene una serpiente y la adoran. No. Idólatras son aquellos que también tienen una imagen de Jesucristo y de los santos apóstoles, tratando de que con ello la gente tenga una idea de cómo eran, pero también son imágenes. Y aquí lo dice, esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respecta a la majestad y el poder creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. Y a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor. Y es algo que está pasando dentro de los conceptos cristianos nuestros. En nuestro tiempo cristiano, muchas iglesias cristianas ya han declarado que la ley ya no es vigente. No se declaran ateos, no, se declaran cristianos. Usan sus imágenes dentro de la iglesia. Sin embargo, declaran que ya la ley de Dios no estaba en vigor y era lo mismo que estaba pasando en el tiempo antediluviano.
que era contrario, que la ley era contraria al carácter de Dios, castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de Noé, pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. Y esto lamentablemente es algo que se está dando en nuestro tiempo. Cristianos le están dando la espalda a la voz de Dios de amonestación a este mundo sobre la vigencia de la ley y los castigos y los juicios de Dios. Y todavía tenemos cristianos que siguen predicando que Dios no va a hacer ningún juicio, que Dios lo que quiere es que todo el mundo se salve y hasta el diablo se va a salvar con todos los demonios porque Dios le va a dar a ellos una oportunidad para salvarse. Este es el mismo pensamiento antediluviano y se está repitiendo en nuestros tiempos. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de los justos. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidadores y nunca se realizarán. No debéis alarmarnos. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Pueden estar tranquilos, no teman. No es un descabellado fanático. Esto era lo que se decía. Le decían: mira, ¿cómo Dios va a destruir la tierra que Él mismo creó? Eso no es cierto. Dios no es un Dios de juicios y castigos. Esto era lo que decían los creyentes en Dios, porque estaban dos simientes. ¿Ok? Estaban los que adoraban los dioses y las deidades paganas, y los creyentes en Dios que adoraban ídolos representativos de Dios, pero que ahora, a la hora de la verdad, para que tú veas que cuando tú tienes un enemigo en común, dos filas contrarias se pueden unir. Y es exactamente lo que va a pasar. El mundo pagano y el mundo cristiano en el tiempo final se van a unir. Y ambos van a declarar que la ley de Dios está abolida. Y que Dios verdaderamente no va a caer ningún castigo ni nada, porque Dios ama a sus hijos y Dios no va a traer destrucciones a sus hijos. Y se va a negar lo que la palabra ha estado estableciendo y ha dicho por tantos años. ¿Y qué va a pasar con aquellos que creemos en esto? Bueno, pues vamos a ser declarados fanáticos, idénticos que Noé. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero esto es lo que me llama la atención, este próximo párrafo de la página 83. Y donde dice: pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Y de esto, cuando el viernes fui con mi hija, que ya quería madrugar a ir a la playa, si hay algo que a mí me llama la atención de ese lugar que generalmente vamos, son las rocas que están allí. Eso es inconmovible. Eso el agua le puede dar y de ahí no la va a mover. Y dice ahí que Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que cuanto podían juzgar la sabiduría humana estaba fuera de toda posibilidad. Para el mundo antediluviano era imposible que estas cosas ocurrieran. Sin embargo, ¿qué evidencia adicional a la voz de Dios tenía Noé para decirle: no, señores, mire la data científica de que sí puede llover?
Noé no tenía ninguna data científica para llover, para él convencer a la élite científica, a la élite médica, a la élite filosófica de aquel entonces, convencerlas de que Dios iba a traer un diluvio y una destrucción. Donde único Noé se podía sostener era en que Dios me lo dijo. Esto fue lo que Dios ha advertido a este pueblo. Es decir, él se quedó solo con Dios. A veces yo me pregunto sobre qué tú quieres fundamentarte para tú convencer al mundo de lo que tú crees. ¿Necesitas un montón de videos de YouTube? ¿O tú te puedes sostener con la palabra de Dios sola? Tú te puedes sostener con un así dice Jehová, y aunque la gente diga, pero es que eso es imposible, eso no va a pasar. Y tú puedes decir, sí, esto va a pasar porque Dios así lo ha establecido. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante siglos. Las estaciones se habían sucedido una tras otra en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Las leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas diciendo, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces habían temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están firmemente establecidas y que el mismo Dios no puede cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir las advertencias. Continuaron sus fiestas, glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando, edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y en el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé estaba diciendo, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubieran arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su inquietud, de su iniquidad, y maduró para la destrucción. Y yo me pregunto si esto no se parece a nuestro tiempo, donde muchas personas se burlan de las cosas que a veces decimos. No las creen, piensan que tiene que haber una mayoría que la sustente, que se necesita que el gobierno las apruebe. Esperamos que los grandes digan sí es cierto. Sin embargo, Dios puede, el Dios que creó el cielo con los astros y la tierra y todo lo que lo ocupa, Dios puede hacer con su naturaleza lo que Él quiera. Y la naturaleza siempre va a obedecer. Quienes pecaron por desobedientes fueron los humanos con oídos. Pero la naturaleza que no tiene oído siempre ha obedecido a su Creador. Siempre. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y aun cuando tenga que atentar contra las leyes que Dios estableció en la naturaleza, las leyes de gravedad, las diferentes leyes que rigen el comportamiento de las aguas, el comportamiento de la tierra, el comportamiento de los astros, el comportamiento del planeta. Si Dios quiere destruir esas leyes
y hacer que las cosas cambien. Él puede hacerlo y no hay quien le diga a Dios, no lo hagas. Y lo interesante es que la naturaleza obedece. Aquí el problema lo tenemos nosotros los humanos, que tenemos problemas para obedecer. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Y déjame decirle, si hay algo que ha marcado mucho nuestra generación desde la pandemia para acá, ha sido este espíritu de burla y de mofa. Aún dentro del mismo pueblo de Dios se hacen segregaciones, se ha descubierto la incredulidad dentro de los creyentes. Okay. Incredulidad dentro de los creyentes, espíritu de mofa, espíritu de burla, espíritu de rechazo. Todo esto se está dando. Igual, dice aquí una nota interesante. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y se dirigían tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento y he aquí que los pájaros que venían de todas las direcciones, en tal cantidad que oscurecieron los cielos, entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos, entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto a rechazar obstinadamente la luz que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones. Mediante actos de violencia, pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Y esto me llama la atención en los minutos que ya me quedan. Un acto que no podía tener explicación, cómo los animales comenzaron a salir de las montañas y de los lugares con un espíritu manso, porque dice aquí, desde los más fieros hasta los más mansos, comenzaron a entrar de dos en dos. Los animales, ¿verdad?, que no eran limpios, es una explicación que hace Levítico, la diferencia entre animales limpios e impuros. Dice que los animales entraban de dos en dos, es decir, hubo una pareja de leones, una pareja de tigres, una pareja de elefantes, una pareja de perros, una pareja de gatos. Pero de los animales limpios, que son aquellas, ¿verdad?, que la Biblia especifica, entraban 7, por ejemplo, entraban 7 parejas de vaca de toro, 7 parejas de ovejas con sus carneros, ¿verdad? Así iban entrando los animales limpios de 7 en 7. Oye, una escena como esta, cómo comenzaron a entrar en perfecto orden, no vinieron así todos locos, sino que cada uno venía con su pareja e iba subiendo al arca. Ahí no dice que Noé los iba dirigiendo, ni que los hijos de Noé los traían con una vara empujados desde los montes. Dice aquí que santos ángeles dirigían a aquellos animales y entraban al arca. Hasta el orden aquí queda marcado como una de las evidencias
de cómo Dios obra. Dios, en medio de un caos, Dios no entra las cosas en un caos. Dios hace todo en un perfecto orden. Entonces Dios mandó a Noé y le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio de su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! Escúchame bien esta cita que me toca las fibras del corazón. Dios recompensó de una manera increíble la fidelidad de Noé, salvando a sus hijos. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del cielo habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová les cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que relámpago que descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. Para que tú veas que una puerta marcó la diferencia entre los que se iban a salvar y los que se iban a perder. Por eso se habla de la puerta de la gracia. La puerta de la gracia es un símbolo de la puerta del arca. Dice que aquella maciza puerta no la cerró Noé, la cerró Dios. Dice que Dios, su mano colocó, esa mano invisible, colocó aquella puerta y la selló. Y ahí quedó separada la humanidad. 8 personas quedaron separadas de todos los miles que habitaban la tierra. ¿Y qué lo dividió? Una palabra: fe. La palabra fe marcó la diferencia entre 8 personas y la humanidad, y entre la vida y la muerte. Noé quedó adentro y los que no habían creído quedaron afuera. El sello del Dios fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Por eso dice Apocalipsis que yo soy el que tengo la llave de la puerta. Y yo soy el que cierra y ninguno abre, y yo abro y ninguno cierra. Idéntico a Noé. Cuando Apocalipsis habla de la puerta, está haciendo una referencia a esa puerta que Dios colocó, y que Noé ni sus hijos fueron las que lo cerraron. Fue Dios quien la cerró y fue Dios quien la va a abrir, porque lo que Dios cierra nadie lo abre, y lo que Dios abre nadie lo cierra. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables ante su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos para destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. ¡Wow! Increíble, maravilloso. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría.
a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitud alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca habían presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se hallase condenado a la destrucción? La pregunta es que si, ¿dónde estaré yo? ¿En qué bando estaré yo y estarás tú? Ese día cuando comiencen a ocurrir todo lo que Dios ha predicho en su santa palabra. ¿En qué bando estaremos nosotros? ¿Habremos entrado por la puerta de la gracia y que nuestras vidas estén selladas con Dios, o estaremos en el lado de los burladores porque nos preferimos habernos alineado con la mayoría para no ser víctimas de mofas y burlas? ¿Dónde estaremos nosotros? Esa es la pregunta con la que te voy a dejar en esta mañana, cerrando la transmisión de hoy de A Solas con Dios, en la que estamos analizando cómo fue este tiempo, qué cosas marcaron la vida de los antediluvianos, qué asuntos sociales, para que usted vea cómo la ciencia, la filosofía, los de gran conocimiento no se alinearon con el pensamiento de Noé. Y a veces mucha gente quiere vivir alineada con el pensamiento del mundo y de la ciencia porque teme ser mofado, porque defiende algo que no puede probar con la ciencia, porque sencillamente es por fe. Pero para que tú veas que nuestro tiempo, el tiempo de Noé, se va a repetir en el nuestro. Y Dios también ha mandado a construir un arca de fe, donde solamente van a estar refugiados aquellos que crean en la locura del Evangelio. Por eso Dios le llama a su pueblo manada pequeña, porque no será compuesta por la mayoría, sino por una inmensa minoría que tendrá el mismo espíritu de fidelidad e inconmovible fe que tuvo Noé. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga. Mañana compartiré un poco más acerca de esto y estaremos analizando un poquito esas genealogías. Oramos al Señor en esta hora para que el Señor nos dé su bendición. Padre Santo y bueno, te doy las gracias porque hoy me has dado la oportunidad de compartir con mi familia espiritual lo que tú has dejado plasmado a través de estos libros, de cuál fue el pensamiento y la inclinación del corazón de los antediluvianos que no les permitió creer en las advertencias que tú habías dado a través de Noé. Oh Señor, hoy nosotros estamos tocando un suelo idéntico a este. Y las mismas características que marcaron la vida de los antediluvianos son las mismas características que está marcando el tiempo y la gente de hoy. Oh Señor, ayúdanos a tener el espíritu de Noé. Ayúdanos, oh Dios, a estar como roca inconmovible ante lo que tú has presentado, y aunque esté en contra de la mayoría y no se alinea al pensamiento de la ciencia, de los conocedores, ni de los políticos, ni del mundo cristiano que tiene influencia y poder general, ayúdanos, Señor, a ser esa manada pequeña como fue Noé, y que nuestra fidelidad a Dios pueda, Señor,
tener una banda extensiva hacia nuestros hijos. Así como los hijos de Noé fueron bendecidos por la influencia de la fe de sus padres, así los nuestros también lleguen a recibir la influencia de nuestra fe y que en el momento difícil puedan también abrir sus ojos y reconocer que aunque no pertenecemos a la mayoría, pertenecemos a la mayoría de esta tierra, pertenecemos a la mayoría del cielo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hacer esta transmisión y que los que pudieron escucharla y los que van a escucharla posteriormente puedan ser bendecidos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo una vez más aquí en A Solas con Dios, confiando el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Que el Señor te bendiga mucho. Estuvo contigo tu amiga Lizenit Polanco. Recuerda que mi único objetivo es llevar a tu vida esta luz a tu camino, esperanza a tu corazón y poder para vencer. Dios te bendiga, tengas un comienzo de semana bien bendecido, bien bendecido. Gracias por tu fiel sintonía. Comparte esta transmisión con otros que tú entiendas que la puedan necesitar. Dios te bendiga y feliz día.